Hacemos. El Manchester City esta temporada, muchachos, ha ganado casi todo lo que ha podido. Recordemos lo que pasó en Carabao Cup. Un equipo que ha tardado su tiempo en llegar a la cúspide del éxito y ha sido el proceso una de las claves de este equipo. En 2008, cuando los árabes adquirieron al club, este estaba en varios problemas económicos desde hacía bastante tiempo. Pero este fondo desde Abu Dhabi no solo saneó al club, sino que desde entonces siempre han invertido en pro de mejorar las condiciones del equipo, con fichajes récords como en su época Robinho llegando desde el Real Madrid o fichando a entrenadores con algo de prestigio, por lo que cada temporada este equipo ha realizado cambios en su planificación deportiva, adaptándose a los contextos de cada entrenador que ha pasado por ahí, y toda esta dimensión para el Manchester City era atípica, porque antes, desde que llegaran los árabes, este era el palmarés del City, muchachos. Sí. Esto era todo lo que tenía el City. Esto del proceso me lleva a hablar al siguiente punto clave, y ese es Pep Guardiola. Guardiola es una de las apariciones más importantes no solo en la historia de los Sky Blues, sino en el fútbol en general. El español, antes de llegar a Manchester, había comandado una de las mayores inminencias futbolísticas en la historia y continuó su legado dominando en Alemania. Sin embargo, para su llegada a Inglaterra las cosas eran diferentes. El City venía una tropezada en la temporada 15-16, donde Manuel Pellegrini los metió en Champions de milagro en la última fecha. Aparte de eso, había muchas dudas sobre si el estilo del entrenador catalán de posesión y presión alta podían adaptarse a la rigidez del fútbol británico. Y encima de todo esto, tenemos que considerar que Guardiola llegaba a un equipo que había ganado títulos, pero que posterior a eso se venía cayendo a pedazos. Por suerte, y hay que reconocer que desde el minuto 1 los saudíes le dieron la libertad absoluta a Pep y a Chiqui, y ellos desde esa temporada han podido moldear los cimientos de un equipo que a día de hoy ya ha ganado todo. Si bien es cierto que la inversión anual siempre ha estado superando los 100 millones de gasto por temporada, decir que exclusivamente el éxito deriva de esto sería algo injusto, porque Guardiola ha sembrado una cultura de esfuerzo, disciplina y sobre todo grandeza a un club que no estaba acostumbrado a estos niveles, y una ciudad que, salvo por el lado rojo, tampoco conocían mucho de esto, por lo que Pep le dio algo al City que tal vez no había tenido antes, y eso es en general una identidad, algo de lo que muchos de sus futbolistas en varias entrevistas no dejan de reconocer. ¿Se ha invertido mucho dinero? Sí. ¿Han creado una gran plantilla? También, pero creo que sin la ética de trabajo y el conocimiento de alguien como Pep Guardiola, el City no podría decir hoy en día, 7 años después, que han ganado 5 ligas en 6 años, además de haber ganado el triplete nacional, siendo el primer equipo inglés en conseguirlo, haber ganado la Carabao Cup 4 años seguidos, 2 Copas de Inglaterra y en Estambul la primer Champions en su historia. Dicho esto, hablemos ahora de la identidad y el estilo táctico de Guardiola y la evolución que ha tenido con los años. En su primera temporada, el City era un equipo de posesión exageradamente alta, extremos que parecían cohetes al espacio y laterales de forma inversa. Además, un centro del campo que no tenía tanta amplitud como hoy por hoy. Era más posicional. De eso pasamos a ver un equipo con mucha más calma en construcción, empezando a darle introducción a la figura de un falso 9 como referencia. De esa forma, en ese momento, el Kun Agüero pasó de estar un poquito centralizado a hacerlo aún menos, y mucho menos porque para el siguiente año ahora sí que había empezado la tendencia del falso 9. La idea de dominar el juego y los estándares de posesión se mantenían, pero el hecho de usar un falso 9 le permitía, por un lado, generar superioridades en mitad de cancha y por otro, aprovechar de mejor manera los espacios en campo contrario. Llegó el punto en el que Bernardo Silva y Foden tomaron mucha más relevancia de la que tenían antes, y junto con Kevin De Bruyne eran un espectáculo. Recordemos que la figura de David Silva ya no estaba hacía tiempo, y en ese momento las cosas eran algo distintas. La incursión de un lateral como Joao Cancelo
Cancelo se convirtió en una costumbre para el equipo y el único pero que le veíamos a este equipo es en el falso 9. Se estaba quedando un poquito corto en esa posición, pero esta temporada las cosas cambiaron. El punto a considerar aquí, muchachos, es que a lo largo de estos años el City y Guardiola se han reinventado constantemente sin perder el estilo, claro, pero cada año se han venido cambiando las estructuras y a pesar de eso siempre han obtenido resultados. Madre mía. Ahora bien, con todo esto en mente, el inicio de esta temporada no fue nada fácil para el City. Recordemos a inicio de año las graves acusaciones financieras con las que tuvieron que lidiar. Se comentaron alrededor de 100 infracciones diferentes que lógicamente pusieron al equipo contra las cuerdas. Por suerte, o al menos por ahora, las cosas entre la Premier y los inversores del City se han calmado, pero supuestamente se estaría evaluando seguir investigando los casos. Aparte de este tema administrativo, en un papel más futbolístico, el estado mental de los jugadores también fue una montaña rusa con la que específicamente Guardiola tuvo bastante trabajo por hacer este año, porque si bien hablamos de un equipo que lo ganó todo, en varios tramos de la temporada el equipo estuvo fundido mentalmente. En enero, por dar un ejemplo, justo después del Mundial vino la eliminación de la Carabao Cup a manos del Southampton, o sea, perdieron contra un equipo que descendió al final de esta temporada, y Guardiola después de ese partido lo definió como el peor partido que él ha dirigido como entrenador del Manchester City. Días después de eso vino una derrota en Old Trafford por liga luego de ir ganando, y se rumoreó que la situación estaba tan complicada en los camerinos del City que los capitanes, liderados por Ilkay Gundogan, se reunieron en un restaurante para hablar de la situación y aclarar el futuro. Y bueno, la cosa parecía dramática porque justo después de la derrota en Old Trafford, el City perdía 0-2 al descanso contra los Spurs, en un partido que pudieron remontar. A este tema de lo mental añadámosle la eliminación del año pasado contra el Real Madrid en Champions, que fue algo con lo que los jugadores del City y el propio Guardiola quedaron marcados. En lo que concierne a una faceta más táctica, muchachos, el Manchester City ha tenido su temporada más experimental, si lo queremos llamar de alguna forma, en cuanto a su funcionamiento, y creo que hay dos factores principales que determinaron esto. Primero, el fichaje de Haaland y segundo, la marcha de Joao Cancelo. Hablemos del portugués primero. Se había afianzado como uno de los pilares importantes, no solo en el lateral, sino como una especie de, no sé, volante externo. No sé cómo describirlo, la verdad. Pero cierto es que este futbolista, aparte de superioridad numérica en una zona específica, le daba respaldo tanto en salida como en repliegue. Pero lo que pasa es que él estaba descontento en el equipo, por lo que para el dolor de Guardiola se fue en invierno al Bayern. Aquí claro, el City se quedó sin un lateral izquierdo fijo. Recordemos la venta de Zinchenko al Arsenal y tocó relevarlo con el jugador de la cantera Rico Lewis, del que Guardiola habló muy bien en su momento. Pero claro, la introducción de Lewis fue momentánea, porque con el tiempo quien terminó ocupando esa zona fue Nathan Ake, que tiempo después terminó siendo relevado por Manuel Akanji debido a las lesiones del holandés. Ya que hablemos de la defensa del City en general, que ha estado, bueno, a un nivel espectacular. Ederson impecable, de las vallas menos vencidas en liga, Rubén Díaz brillante como siempre, Nathan Ake en un tramo fue lo más regular del City en esta saga, John Stones que por tramos parecía, yo no sé, Bobby Moore, e incluso jugando como pivote esta temporada, algo que ya había hecho años previos, y también el fichaje de Manuel Akanji, cuestionado al principio, pero la verdad es que ha terminado siendo una ganga después de su llegada al Borussia Dortmund. El punto con todo esto es que la marcha de Cancelo, al menos en defensa, cambió la estructura del City, que no parecía con su esquema de 4, sino que en realidad la defensa pasó a ser de 3, con Stones una línea adelantado. Y bueno, en cuanto a Premier, fue el equipo que menos goles recibió, por lo que espectacular.
El otro factor que les mencionaba era la introducción de Haaland, muchachos. Recordemos que el equipo pasó de tener una referencia más fija en campo contrario a retroalimentar el centro del campo con un falso 9. Pero el perfil de Haaland era muy diferente a eso y Pep tuvo un reto táctico bastante interesante. Muchas veces en las temporadas anteriores jugábamos con un falso 9 y teníamos un jugador extra en el medio. Ahora el jugador extra está en el área, así que tenemos que ajustar algo, dijo Guardiola a principios de enero. Y creo que al menos en su propuesta el City se ha vuelto más pragmático que nunca. Un equipo que claramente tiene la intención de dominar en la posición, pero que si no puede tener el balón el tiempo que quisiera tenerlo, los balones en largo y las transiciones se volvieron más comunes de lo que habíamos visto estos 7 años. Profundicé algo más de este tema en un video que hice hace no mucho sobre Haaland, se los recomiendo, muchachos. El noruego propuso una nueva variante para Guardiola, pero el tipo a pesar de eso rompió 500.000 récords y acabó con 52 goles en su primer temporada, por lo que mal no le fue. Siguiendo por esta línea, entonces, si antes decíamos que habían posiciones que eran mejorables para el City, como el falso 9, ahora no sé qué se pueden reforzar, la verdad. Las incursiones de Jack Grealish, que se ha reivindicado luego de una temporada bastante complicada como la anterior y que tiene el aguante más impresionante que he visto en las celebraciones, o sea, el tipo se la pasó como 3 días celebrando. Además, el nivel galáctico de Bernardo Silva, un tipo que tiene un dominio de bola envidiable. ¿Qué decir de Rodri, al que Guardiola le ha denominado como el mejor del mundo en su puesto? Y es que vaya temporadón tan brutal del español. Kevin De Bruyne, que en lo personal he visto mejores temporadas que esta, pero que no deja de aportarle al equipo su calidad con asistencias. Además, la especial conexión que adquirió con Haaland fue determinante. Ilkay Gundogan, que por primera vez no ha tenido lesiones esta temporada. Y ya era hora, porque es un futbolista que es realmente muy importante para este equipo y su continuidad está en el aire. Pero yo, si fuera el Manchester City, hay que renovarlo sí o sí. La línea defensiva, el portero y bueno, no me olvido de los Riyad Mahrez, Phil Foden o Julián Álvarez, que por cierto, mención de honor a su carrera. O sea, el tipo ya se pasó la vida. En definitiva, muchachos, este equipo está en un nivel individual y colectivo espectacular. Sí, la final de Champions no representa el nivel general del City en todo el año, pero este equipo venía de humillar a monstruos como el Bayern Múnich y el Real Madrid, y sea como sea, consiguieron ese trofeo del que tanto se le exigía a Guardiola, no solo los aficionados de los Sky Blues, sino el mundo fútbol en general. Ahora no hay nada que demostrar. Pero ¿qué opinan del Manchester City, muchachos? ¿Creen que seguirán dominando en Inglaterra? ¿Creen ustedes que es la primera y última Champions que van a ganar? Me interesa su opinión, los leo en comentarios. No olviden de suscribirse al canal para más contenido como este, seguirme en Twitter como @LeCMP2. Nada más, soy AleCMP, nos vemos en la próxima.